Buenos días, alumnos. Como ya me conocen, soy el profesor Fernando y en esta ocasión el tema de hoy es sobre los inicios de la Edad Media, la caída del Imperio Romano. Esta clase está dirigida para mis estimados alumnos de segundo y secundario. ¿Ok? Bien, el año pasado habíamos visto todo lo que es la Edad Antigua de la historia, ¿no? La primera edad de la historia, la Edad Antigua. En este segundo año vamos a ver toda la Edad Media exclusivamente. Pero para empezar a ver la Edad Media, tendremos un poco que remontarnos hacia los finales de la Edad Antigua. Y lo que marcó el inicio de la Edad Media va a ocurrir en el gigantesco Imperio Romano. En la pizarra les he querido ilustrar, más o menos, el área de extensión máxima del Imperio Romano. Como podrán identificar, por acá está Europa, África y un sector del Asia. Las zonas punteadas es hasta donde llegó el Imperio Romano en su máxima expansión. Como recordarán, el año pasado habíamos visto que el Imperio Romano fue gobernado por 69 emperadores, desde el primer emperador hasta el último, que va a ser Teodosio. Ahora, el Imperio Romano, hacia más o menos el siglo IV después de Cristo, los años 300, va a empezar a entrar en decadencia, lo cual va a desencadenar finalmente que el último emperador, llamado Teodosio, termine por dividir al imperio, específicamente en el año 395 después de Cristo. Sin embargo, algunos se preguntarán, ¿y qué pasó con el otrora poderoso Imperio Romano? ¿Por qué entró en decadencia? Y finalmente se va a fragmentar este imperio. Lo que sucedió es que ya desde los años 200, el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano comenzaron a detenerse su expansionismo. Ya no había tanto ímpetu por seguir conquistando el resto de Europa o de África. Los generales romanos comenzaban a disputarse el poder. Incluso llegaban a la idea de ellos proclamarse emperadores. Ya se me daba algunos casos antes de la crisis, pero ya durante el siglo III era más común que los generales quisieran rebelarse ante el mismo emperador. Tenían el poder de sus ejércitos y eso les daba esa ventaja, ¿no? Derribar a los emperadores. Esas luchas internas van a ser uno de los factores que van a desencadenar el inicio de la crisis del imperio. Además, había otras causas, como por ejemplo, al detenerse la expansión romana, iban a ya dejar de ingresar a Roma esclavos. Tú sabes que con toda conquista van a anexarse a tu territorio esclavos, personas que ahora van a pasar a formar parte de tu imperio y que te van a pagar tributos. Ya no entraban tributos en el Imperio Romano, ¿ok? Y además, un solo emperador que domine o que pueda administrar todo tan vasto imperio era cada vez más difícil de hacerlo. Recapitulando, en conclusión, las causas de la crisis es las luchas internas entre los generales romanos que querían derrocar a los emperadores, el final de las conquistas que va a implicar que ya no entren tributos, que no entren esclavos, que ya no entren riquezas al imperio, y otra causa importante es la poca capacidad administrativa de que un solo emperador logre dominar tan vasto imperio. Todos estos problemas se van a sumar a un caso particular y que lo quiero poner aparte. Tú podrás imaginarte que fuera de la frontera del Imperio Romano no estaba deshabitado. Habían otros pueblos que no formaban parte del imperio. Estos pueblos, los romanos, los consideraban inferiores culturalmente y les llamaban despectivamente bárbaros. Estos pueblos bárbaros estaban diseminados fuera de la frontera del Imperio Romano. Y estos bárbaros van a ser los que, al darse cuenta que el Imperio Romano había un poco menguado su poderío, se van a aprovechar esta circunstancia y van a comenzar a romper las fronteras romanas e ir ingresando, atacando Roma, la Roma ya debilitada. Todo eso va a provocar de que, como ya les dije, el último emperador romano, Teodosio, en el año 395 después de Cristo, para un poco lograr administrar mejor el imperio, no se le va a ocurrir mejor idea que dividir su imperio en dos y las va a repartir entre sus hijos. Uno de ellos, llamado Honorio, le va a dar: ¿sabes qué, hijo? Usted gobierne la parte del imperio que ahora se va a llamar el Imperio Romano Occidental, ¿ok? La capital va a seguir siendo Roma. Y a su otro hijo,
¿no? Que estaba tal vez celoso, lo va a llamar: Arcadio, ¿sabes qué? Para que no estés piteando, a ti te voy a dar la otra parte del imperio. El Imperio Romano Oriental, también llamado Imperio Romano Bizantino. Y la capital de ese Imperio Romano Oriental va a ser Constantinopla. Aquí en el mapa podemos más o menos graficar lo siguiente. Todo esto en el Imperio mundial uno solo, ¿ok? En el año 395 más o menos se va a dar la división, y esto va a ser el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Acá está la capital Roma, ya sabes, en el centro de la península itálica. Y Constantinopla, aquí va a estar Constantinopla, la capital del Imperio Romano Oriental. ¿Ok? Honorio va a fallecer, va a ser reemplazado por otros emperadores. Arcadio le va a pasar lo mismo, hasta que finalmente un sucesor de Honorio, llamado Rómulo Augustulo, no confundir con Rómulo, el que fundó Roma, Rómulo Augusto se va a convertir en el último emperador del Imperio Romano Occidental. ¿Y por qué después de él no siguió otro emperador? Porque cuando gobernaba Rómulo Augustulo, un sector de los pueblos bárbaros llamados los érulos van a conquistar Roma Occidental en el año 476 después de Cristo. Los érulos, un grupo bárbaro, reitero, conquistan a Roma Occidente en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano Oriental, como podemos ver, va a perdurar unos años más. Pero finalmente, cuando gobernaba su último emperador, llamado Constantino XI, también van a ser conquistados por otros grupos bárbaros llamados los turcos otomanos, y en el año 1453 va a caer la capital, Constantinopla. Y si nos damos cuenta, desde el año 476 al año 1453 abarca toda la Edad Media, ¿ok? De ahí ya, como conocen, se iniciará la Edad Moderna, que ya lo veremos en el próximo año, Dios mediante. Entonces, esto marca un poco el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. En próximas clases vamos a ir desarrollando todo lo que es con más detalle, lo que son los reinos bárbaros y todo lo que abarca esta maravillosa edad de la Edad Media. Una edad que ya lo verán, es muy interesante, pero tenebrosa. Es la edad de los vikingos, la edad de los bárbaros y de algunos imperios como el Imperio Carolingio o el Imperio Islámico y otros temas súper interesantes que te aseguro te van a gustar. Bueno, jóvenes, fue un gusto, nos veremos en clase próximamente. Gracias.